Piquete, golero, señores, les mando otro beso más. Oye, mira, entre los 5 videos que ustedes más disfrutaron este año, en el top de los 5 mejores videos del año, está este que yo me quedé vacío. Cuando lo terminé dije, ¡guau! He cumplido, señor, he cumplido con mi misión aquí en la tierra. Aquí te lo pongo de nuevo para que lo disfrutes, porque esto va a ser candela en 2025. Señores, pónganse en talla que 2025 es el año de nosotros, hacer, te lo digo yo. Canel se va Mazantín el torero. Ay, Dios mío, no, tranquilo. Ve alimentándote con esto para que te prepares para la batalla que viene. Y si yo te dijera que la miseria hoy en Cuba se relaciona con lo que te han escondido a ti, a mí, a todos, de todo lo que pasó en la isla durante los siglos XVI, XVII y XVIII. O sea, del año 1500 al año 1800. Estamos hablando de un rango de 300 años. 300 años donde ocurrieron cosas maravillosas en Cuba y los cubanos no tienen ni idea. Nos esconden estas cosas maravillosas para poder controlarnos y mantenernos en la miseria mental, social, espiritual, cultural. Y si yo te dijera que para nosotros prosperar, tú y yo deberíamos fijarnos en lo que hicieron durante esos 300 años. Fíjate, no los blancos, no la burguesía, sino los esclavos. Los esclavos, señores. Ay, Dios mío. Please, tenme paciencia, que es demasiada información y tengo que organizarla y procesarla toda para poder sacarte toda esa brujería que te han metido en el subconsciente. Porque mira, aquí otro aspecto clave. Fidel Castro, Raúl, la propaganda de la revolución y ahora Canel, que es continuidad, te han dicho siempre en estos últimos 65 años que el destino histórico de Cuba era ser un país socialista. Porque bueno, tenemos al imperio malo malote norteamericano muy cerca y somos una isla que no tiene recursos, una isla pobre, y solo con el socialismo es que nosotros podemos protegernos de Estados Unidos y podemos repartir entre todos lo poquito que todos tenemos ahí en la isla y no morirnos gracias al socialismo que es nuestro destino histórico. Señores, estas ideas son ideas criminales y hoy yo te lo voy a demostrar. Por favor, comparte este video. Son 10 días de investigación. Dale like ahora mismo. Si me estás escuchando, comenta con un corazón. Pon un corazón para que los algoritmos se muevan. Y vamos allá. Los datos de este video salen de un libro maravilloso, fascinante de Manuel Moreno Fraginals. Cuba, España, España, Cuba, historia común. Ahora nos vamos a situar a mediados del siglo XVI, o sea, del año 1550 para adelante, para que te ubiques en el contexto de la isla. Mira, de manera general, La Habana y Santiago tenían una economía basada en los servicios y en la producción. Eran las dos villas más importantes de Cuba, ciudades marineras. Entraban y salían barcos todo el tiempo. Había tremendo trapicheo, tremenda cantidad de comercio, negocio, gente entrando, gente saliendo, gente con mercancía, gente que se llevaba mercancía, muchísimos movimientos, ebullición. Las otras villas, Trinidad, Santi Spíritus, Puerto Príncipe y Bayamo, se hicieron fuertes ¿en qué? En la ganadería. Ganado vacuno y ganado también porcino. Miles de vacas y miles de cerdos que se daban en la isla. Así tú dabas una patada y salían 7 vacas, 4 cerdos y todo. Tremenda cantidad de carne, de leche, de grasa, todo rico, proteína. Espérate, también se hicieron fuertes estas últimas villas en el contrabando. ¿Contrabando con quién? Con piratas, con corsarios, con bandidos, con hombres de negocios, con empresarios. Pero bueno, eso es otra historia. Yo lo que pasa es que te menciono esto del contrabando porque implica negocio, business, trapicheo, dinero, para que visualices una Cuba donde todo el mundo estaba en el fuego buscando plata, buscando money. Hablando en plata, soñando en oro. Ahora, tenme paciencia. Dime una cosita. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de los esclavos en Cuba? Si yo ahora mismo te digo, a ver, los esclavos en Cuba, ¿cómo eran? Enseguida en tu cerebro se va a proyectar la imagen de Barbatruco. Los esclavos de los ingenios azucareros, de las plantaciones, metidos en los barracones, en taparrabos. Esta es la imagen que te viene a la cabeza, ¿verdad? El esclavo recibiendo latigazos, el esclavo en el cepo, el esclavo, tú sabes, cimarrón, huyendo del mayoral, el esclavo con una mocha fajado con los perros de los mayorales en el palenque. Y si yo te dijera a ti que hay mucha, pero mucha mentira
en toda esta versión de la historia. Yo sé, ya en tu cerebro está empezando a chocar el adoctrinamiento con... Luis, ya tú estás hablando, Luis, ya estás hablando mierda. Luis, eso no es así. ¿Quién te dijo eso? Estudia, Luis. No, espérate un momentico. Y si yo te dijera más todavía, que esta no fue toda la esclavitud de Cuba. A ver, señores, miren, los esclavos de las plantaciones azucareras son un fenómeno tardío en Cuba. Empezó de manera masiva a finales del siglo XVIII. Para que te ubiques en el tiempo es 1790, 1795. Recuerden que Cuba coge la batuta del azúcar después de la revolución de Haití, que Haití era la primera potencia azucarera del mundo. Los esclavos en Haití se rebelan, ¡buah! Y sale Macandal, bueno, toda esta historia. ¿Y qué pasa? Que cae la producción de azúcar en Haití y los cubanos aprovecharon. Pero la revolución haitiana comenzó en el año 1791 y se extendió hasta 1804. A partir de estas fechas fue que en Cuba se empezaron a desarrollar los grandes ingenios azucareros y a partir de aquí es donde empiezan a aparecer de manera masiva estos esclavos de las plantaciones que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Antes de eso, los ingenios que había en Cuba eran pocos y eran pequeñitos, con poquitos esclavos. La producción de azúcar no era relevante. Entonces, analiza tú, pregúntate, ¿qué hicieron los esclavos durante 300 años hasta el año 1800? Porque los españoles estaban en Cuba desde 1492 que llegó Cristóbal Colón y casi desde el principio llevaron esclavos para Cuba. ¿Qué hicieron los esclavos durante estos 300 años? Ahora viene la historia oculta. Vamos a ubicarnos ahora en La Habana en los siglos XVII y XVIII. Señores, en La Habana, negros y mulatos trabajaban en todo tipo de trabajos. Olvídate del ingenio azucarero, que eso vino después, como ya te he explicado. Estos esclavos y mulatos trabajaban en, trabajos agrícolas, trabajos domésticos, labores artesanales, pintores, escultores, plateros. El platero es la persona que trabaja con la plata, generalmente haciendo adornos, decoraciones, jarrones. Y durante esos años existía el esclavo ajornal. Era un esclavo con un amplísimo rango de libertad individual. ¿El tipo qué hacía? El tipo trabajaba y cada día tenía que pagarle a su dueño una X cantidad de dinero. Este esclavo ajornal podía buscar trabajo por su cuenta, incluso podía tener negocios propios. Este esclavo podía tener diferentes oficios, podía tener su propia casa, vivir separado del amo, vivir con su mujer. De hecho, este esclavo podía contratar trabajadores que fueran hombres libres u otros esclavos. Si este esclavo ajornal era próspero, podía darle trabajo a otros esclavos que también trabajaban a jornal, pagándole un salario. Y espérate un momentico, las mujeres también tenían esta modalidad de ser esclavas a jornal, y muchas, ustedes saben en qué trabajaban, en la prostitución. Y te puede resultar chocante, te puede resultar paradójico, pero a muchas les gustaba su trabajo. Y según testimonios de la época, se sentían más libres que muchas mujeres blancas y hasta más felices. ¿Y esto por qué? Bueno, porque estaban fuera de los rigores de la moral cristiana de la época, no tenían que practicar la monogamia, no tenían que vivir presas en un matrimonio eterno con alguien que no era de su agrado. Por el contrario, estas esclavas eran trabajadoras sexuales, ejercían su trabajo con cierta libertad, lejos del amo, caminando La Habana, buscando los clientes, cazando los barcos que llegaban, llenos de marineros, comerciantes. Estas mujeres ganaban su dinero, su plata, le pagaban a su amo y se quedaban con dinero para ellas, que una parte de ese dinero lo ahorraban para después comprar su libertad. Ubícate en una ciudad maravillosa llena de movimiento, La Habana, por el sistema de flotas. Todos los barcos que venían por ejemplo, de la Florida, de México, de Perú, cargados de riqueza, antes de regresar a España, tenían que pasar por La Habana. Lo mismo al revés con los barcos que venían de España a aventurarse en América en busca de fortuna. Por lo tanto, La Habana era una ciudad cosmopolita, de tránsito, movimiento, repleta de aventureros, mercaderes, corsarios, hombres de negocios, emprendedores, bulla, chanchullo. En este entorno, la prostitución
prostitución era un negocio súper rentable y súper lucrativo. Y déjame echarte pila porque esto está caliente, esto pica y se extiende. Mira, como La Habana tenía esta cultura marinera, por tanto tránsito de barcos, muchas palabras de esta cultura marinera se aplicaron al sexo y a la prostitución, palabras que perduran hasta nuestros días. Por ejemplo, a la prostituta que estaba en el fuego, caminando la calle, tú sabes, caminando la calle en el fuego, ¿cómo le decían? Fletera. ¿Te suena? Fletera, que en el mundo marinero es alquilar un barco o una parte del barco para llevar personas o mercancías. La prostituta, como se alquilaba, le decían flete, fletera, pero hay más, al pene le pusieron verga, porque es el palo mayor de las embarcaciones de vela. Ya nosotros no usamos la palabra verga, pero otros países todavía la usan. México, Venezuela. Pónganme ustedes en los comentarios otros países donde todavía usen la palabra verga. Al acto sexual le pusieron cingar, porque esto significa remar con un solo remo armado en la popa. Remar con un remo armado en la popa de una embarcación manejado de tal modo que produzca un movimiento de avance. Este chamaco, son tallas que rompen tallas. Estas palabras se usan hoy en Cuba y vienen del siglo XVI, XVII y 18. En 1601, el Cabildo de La Habana, Cabildo es como quien dice el gobierno de La Habana, registraba unas 300 prostitutas que les llamaban negras ganadoras. Y ojo, es muy posible que en muchos casos fueran estas mismas esclavas las que escogieran ellas la prostitución como trabajo, porque este no era el único trabajo disponible para las esclavas. No. En los documentos de la época hay todo tipo de oficios femeninos. Hay vendedoras ambulantes de flores, de comida, de frutas, de dulces, poseedoras de hospedajes, o sea, dueñas de tabernas, dueñas de posadas, de cantinas, vendedoras de bebidas. Y te repito, los esclavos hombres podían acceder a todo tipo de oficios. Mira, oye esto, que es fascinante. Vamos a sumergirnos en la época, en ese momento, en esa atmósfera. Una persona tenía un esclavo. Podía cuadrar con un maestro en cualquier oficio. Un maestro carpintero, un maestro joyero, un maestro platero, un artesano, etcétera, etcétera, etcétera. Había un sinnúmero de oficios. Sastre, barbero, zapatero, herrero, calafate, que es cerrar las junturas de la madera en los barcos con estopa y brea para que no entre el agua. Otro oficio, boticario, o sea, el farmacéutico hoy en día. Más albañiles, tabaqueros, ya les digo, muchos oficios. Bueno, el dueño de un esclavo hacía un contrato con un maestro de algún oficio y este maestro, a cambio de tener a este esclavo trabajando de gratis, se comprometía a traspasarle todos los secretos de su oficio, todos los secretos y misterios de su arte. Estos señores con tremenda seriedad, con tremenda ceremonia, con rituales incluidos. Aprender un oficio y volverte un maestro en dicho oficio requería entre 4 y 6 años. A los 6 años, ese esclavo entraba en el gremio del oficio que había aprendido y entraba como un tipo respetado, un maestro en ese oficio, que ya les digo, incluía todos los oficios urbanos hasta los más exclusivos como músico, escultor, pintor, tallador en madera. Entonces, este esclavo entraba en el gremio de los carpinteros o de los artesanos, los plateros, los joyeros, herreros, etcétera, y empezaba a trabajar a jornal, o sea, le tenía que dar una parte de su dinero a su amo, como una especie de impuesto. Pero fíjate tú que todo era parte de un mundo lleno de negocios, de business, de candeleo, de movimiento. El precio de un esclavo con oficio se duplicaba. Si el dueño lo vendía, le iba a sacar el doble de lo que le había costado. Que ojo aquí también, porque nos estamos enterando de muchas cosas. Un esclavo llegó a costar 1.200 pesos fuertes. Este dato es un poco más tardío, del año 1850, pero 1.200 pesos fuertes eran $300 de la época, y teniendo en cuenta la inflación, hoy serían unos 11.300 aproximadamente. O sea que un esclavo era carísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo esclavos que sí fueron maltratados
Pero no es como te lo pinta la historia del régimen, que te cuenta que todos los esclavos vivían 24/7 a base de látigo, cepo, piñazos, trompones, maltratos. Eso es mentira. El dueño de esclavo, por lógica, señores, generalmente cuidaba a su esclavo y velaba porque no se enfermara ni se muriera, porque le había costado muchísimo dinero, el equivalente a más de $11,000. Entonces, volviendo a los esclavos con oficio, a los 15 años de trabajo, un esclavo con oficio podía comprar su libertad. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Fraginals, que tuvo acceso a una muestra enorme de cartas de libertad de los esclavos del siglo XVII y XVIII, descubrió que eran más las mujeres que obtenían la libertad que los hombres, y que se liberaban a una edad más temprana. O sea, las mujeres se liberaban con 42 años y los hombres se liberaban con 48 años. Entonces, a nosotros en la escuela nunca nos dicen nada de esto. Y fíjate, aquí empieza la brujería mental, el adoctrinamiento que te meten en el cocote. A ti nunca te hablan en la escuela de estos esclavos triunfadores. ¿Para qué? Para no fomentar en ti ese espíritu, esa fuerza, esa voluntad de la persona triunfadora, del que vence todos los obstáculos y a base de negocios, emprendimiento, metiendo en pecho su inteligencia, su fuerza, sale adelante en la vida. No, a ti solo te hablan del otro esclavo, del esclavo que no logró liberarse. ¿Para qué? Para que desarrolles, bueno, mentalidad de víctima, la mentalidad del esclavo azotado, la mentalidad del esclavo pobrecito en el cepo, que tuvo que esperar 400 años por un Fidel Castro para alcanzar la libertad. Y como tú no conoces otra cosa, tú eres el heredero espiritual de ese esclavo, no de los triunfadores. Tanto así que hoy, en 2024, Cuba tiene 11 millones de cubanos esclavos mentales en una isla que es el ingenio de la familia Castro. Ellos son tus mayorales. Pero todavía faltan grandes revelaciones. Nos enseñan, señores, la historia en blanco y negro, sin todos estos matices. Nos dicen: Los españoles blancos, malísimos y explotadores, eran los dueños de todo, y los negros y los mulatos no tenían absolutamente nada, solo golpes, machete, látigo y muerte. Eso es falso. Aquí estás viendo que La Habana, la principal villa de Cuba, tenía un enorme sector social negro, mulato, libertos y esclavos que dominaban todos los oficios de la época. Y haciendo un corte comercial, por eso es que yo admiro tanto a mis patrocinadores. Y aquí te tengo que hablar de Ma por Luis, un chamaco que es el heredero de verdad de la Cuba futura, de la Cuba posible, de la Cuba que no entró en este adoctrinamiento. Este chamaco es el heredero de todos esos emprendedores, de todos esos triunfadores que aún en las peores circunstancias se crecieron. Bueno, como este chamaco que empezó en Cuba y terminó en Miami y tiene un maní molido que es patrimonio no ya de Miami, de Estados Unidos, del mundo entero. Se lo compran en Sicilia, se lo compran en diferentes estados de Estados Unidos. Todo el mundo me dice: la tiza, este es el mejor maní del mundo, qué rico, qué sabroso me pareció estar sentado en un parque de Cuba escuchando la Guantanamera con ese maní molido tan exquisito. Así que Ma por Luis, el maní más libre de Cuba, patrimonio de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, en el mundo mundial. Ma por Luis, llama a este número en pantalla. Si tienes un negocio, compra maní en grandes cantidades, que tiene buenas ofertas para ti. Y donde quiera que veas este maní, que te voy a dejar las direcciones en pantalla, puedes ir y pedir un maní Ma por Luis. Oye, que no te vas a arrepentir. Ma por Luis, el maní más libre de Cuba, patrimonio de todos los cubanos. Y hasta cierto punto tenían cierto rango de libertad e incluso influencia. Fraginal, en documentos del siglo XVIII, encontró 102 casos donde los esclavos, escuchen esto, obtuvieron su libertad en pleitos legales contra sus amos. Es decir, que ganaron los esclavos en un tribunal de blancos españoles. Se enfrentaban en estos tribunales amo y esclavo, y hay 102 casos donde ganó el esclavo y obtuvo su libertad. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. De hecho, Fraginal plantea que muchos historiadores ubican a la sociedad abacuá en el siglo XIX, pero
que es muy posible que comenzara a gestarse en La Habana y Matanzas desde el siglo XVII, como una manera que tenían de protegerse los negros y los mulatos de los blancos, porque en esos tiempos, bueno, no existían sindicatos, no existían partidos, movimientos políticos, y que comenzó a gestarse la sociedad abacua, cosa que también pudo ayudar a que los esclavos en un tribunal le ganaran a sus amos y obtuvieran la libertad, porque detrás pudo estar, entre otras cosas, la sociedad abacua y sus miembros, esclavos y libertos, ya trabajaban en todos los oficios de la ciudad, ya tenían dinero y su influencia iba creciendo. Es más, después les voy a dar datos de blancos que le debían dinero, señores, a estos esclavos y a estos libertos prósperos. Incluso hay crónicas de la época que cuentan que cuando oscurecía había barrios en La Habana y Matanzas donde las autoridades no entraban. Territorio abacua, territorio de negros y mulatos libres. Como ven, estamos hablando de una Habana plural, una Habana rica, hermosa, con diferentes sectores sociales, con mucho movimiento, negocios, prostitución, comerciantes, piratas, contrabandistas, barcos entrando y saliendo. La calle Oficios, que va de la Plaza de Armas hasta el paseo de la Alameda de Paula, se le llamaba así por la cantidad de oficios, tiendas, cantinas, vendedores, comercio, etcétera, que se ubicaban a lo largo de esa calle, todo cercano al mar, porque La Habana, repito, era una ciudad abierta al mundo y los barcos entraban y salían. Los documentos de la época recogen a muchísimos africanos prósperos. Y señores, estos africanos son gigantes de la historia de Cuba. Oye, los sacaron de África, llegaron esclavos a la isla, un mundo nuevo. Esto es el exilio y el destierro juntos multiplicados por 1000. Y esa gente, coño, trabajó, se liberó y luego se volvió próspera. Este proceso lleva una fuerza brutal, una capacidad de adaptación. Esto no es un blanqueo de la esclavitud. La esclavitud fue terrible, pero hay que reconocer esta parte para que el cubano se empodere mental y espiritualmente. Esto se lo esconden a los blancos, a los negros, a los mulatos. Todos estamos cortados por la misma tijera, machacados por la misma doctrina podrida. Vamos a ver ahora ejemplos de africanos prósperos y vamos a ver sus testamentos. Ajá. Cristina de Orengo, de la nación Angola, dejó una casa en un terreno que era de ella, dejó joyas y muchos blancos y negros le debían dinero. Ajá. Bernardo Bayona y María de Moya, ambos Arará. O sea, venían del reino de Dahomey, una antigua región yoruba de África que hoy se ubica en la República de Benín. Bernardo y María dejaron esclavos. Sí, estás escuchando bien, esclavos. Y recuerden que un esclavo era caro, podía costar $11,000 aproximadamente. Dejaron esclavos, también dejaron una casa, pendientes de oro. Es increíble. Ajá. Juana Teresa de Ambulodi, de nación Mina, una etnia también de Benín, dejó una casa de mampostería y una esclava. Ajá. María del Rosario Carabalí dejó 4 esclavos, el equivalente a $44,000. Ajá. Petrona de Sayas, de la costa de Guinea, dejó casa, 2 esclavos, un rosario de oro y unas hebillas de plata. Ajá. Narciso Garrido, también de Guinea, deja 1,240 pesos, que hoy serían miles de dólares. Dinero, escuchen esto, que le prestó a un blanco y este blanco le dejó su casa como garantía. Ajá. Por último, Santiago Mayorga Carabalí dejó 5 esclavos, una casa y dinero. Señores, ¿qué dejan hoy los cubanos de la isla cuando se mueren? ¿Qué dejan? Ni casa, ni dinero, ni joyas, solo hambre y miseria. ¿Alguna vez te contaron estas cosas en la escuela? ¿Te dijeron que los esclavos trabajaban, se liberaban, se hacían ricos,
prósperos y llegaban a tener esclavos. Ellos también. Por supuesto que no. Y condénenme por esto que les voy a decir, pero yo estoy seguro que muchos de estos esclavos tenían más libertad, más fuerza de espíritu, dormían mejor que los testaferros hoy de ese régimen, que son miserables. Y espérate un momento, Fraginals, en su maravilloso libro, dice que estos ejemplos son de los esclavos nacidos en África, pero que si tú lees los testamentos de negros y mulatos criollos ya nacidos en Cuba, su posición económica era mucho más alta. Lo que pasa es que no te voy a citar ejemplos porque no quiero hacer el video tan largo, ¿ok? Pero saca tú la cuenta de el país que nos han escondido, La Habana que nos han escondido, 300 años que están fuera de nuestros libros de historia a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. No completo, recuerden, esa es otra cosa, recuerden que España puso fin a la esclavitud en el año 1886. O sea, que estos esclavos de las plantaciones azucareras estuvieron un promedio de 90 años. Y repito, la esclavitud fue abominable, esto para nada es un blanqueo de la esclavitud. Esto se trata de saber la verdad de manera pragmática con datos. Y la realidad, señores, es que estos esclavos de las plantaciones azucareras no fueron toda la esclavitud de Cuba, sino una parte, la parte más fea. Es más, chicos, te sigo dando matices. Juan Gualberto Gómez fue hijo de padres esclavos. Nació en el año 1854 en el ingenio Bellocino de Oro en Matanzas y sus padres pagaron para que naciera libre. O sea, tenían dinero siendo esclavos y enviaron a Juan Gualberto a estudiar a La Habana, cosa que también costaba dinero. Y más tarde los padres, con ayuda de Catalina Gómez, la dueña del ingenio, mandaron a Juan Gualberto, ¿a dónde, señores? A estudiar a Francia para que aprendiera el oficio de constructor de carruajes. Incluso sus padres, junto con Catalina, visitaron a Juan Gualberto en Francia en el año 1869. Padres esclavos. Años después, Juan Gualberto sería la mano derecha de Martí en Cuba. Señores, ustedes entienden ahora por qué nos esconden toda esta otra cara de la esclavitud. ¿Por qué nos esconden 300 años de nuestra historia? Porque toda esta historia nos demostraría varias cosas. Número uno, aún sin democracia y sin el desarrollo del capitalismo, en Cuba se prosperaba, todo el mundo prosperaba gracias al comercio y gracias a que éramos un país abierto al mundo, abierto al comercio, abierto a todos los empresarios, abierto, un país abierto. Entonces, eso de que Cuba tiene que ser un país socialista, cerrado, Porque somos pobres, para poder repartir lo poquito que tenemos, la miseria, porque somos un país miserable, porque tenemos cerca al imperio malo y tenemos que meternos detrás de una muralla. esa es la mentalidad de la pobreza que nos sembró Fidel Castro para poder dominarnos. Te aíslo y te domino. Eres como la mujer víctima de un marido abusador, explotador, que no te deja trabajar, que te cae a golpes y que te mantiene dentro de la casa. Mira Cuba, en esa época, abierta al mundo, aún sin democracia y sin capitalismo, cómo prosperaba. Y la prueba de fuego más grande está en que prosperaban los esclavos. Olvídate de la gente rica, olvídate de los españoles, olvídate de la burguesía. Prosperaban los esclavos más que todos los cubanos en estos últimos 65 años. Los esclavos y los libertos comían mejor que los cubanos en 2024. Tenían más negocios, mejores salarios, tenían casas, tenían joyas, incluso tenían esclavos. Cuando tú analizas todo esto, oye, vivían mejor que los cubanos en 2024. Y repito, todo esto en una isla que prosperaba gracias al comercio abierto con el mundo, no el comercio de 4 testaferros descarados manteniendo a todo el país ciego y ellos repartiéndose los millones. No, país abierto al mundo para todas las personas que vivían en Cuba. Por eso es que te esconden toda esta historia, para matarte el espíritu, para que no sepas cómo crear riqueza, para controlarte, para arrancar de tu alma, de tus tradiciones y de tu cultura la herencia de tus antepasados, para que tú hoy no veas más salida que el PSC, que los mandados de la bodega, que si la empresa estatal socialista, para que no creas en ti, para que no confíes en ti ni en tus capacidades. Señores, esto es peor que 1984, ingeniería social diabólica para matar, secar
el alma de la nación cubana, el alma de los cubanos. ¿Y qué queda hoy, compadre? Un montón de testaferros bajo la sombra del tirano, ahí riéndole la gracia, colaborando con el tirano, aumentando la pobreza en Cuba, la inflación, robándole los dólares al pueblo, inventando con los dólares del pueblo, robándose las recargas, las remesas, montándote quincallas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Repito, este para mí es el video posiblemente más revelador de toda mi carrera en las redes sociales. Espero que te haya alumbrado, espero que te haya servido. Si tú crees que esta pincha te aporta algo, suscríbete, activa la campanita si estás en YouTube. Si quieres dejarme una donación, aquí tienes un correo de PayPal en pantalla. Te puedes sumar a mi familia de mecenas y supermecenas en YouTube. Y nada, yo estoy aquí a tus servicios, ¿ok? Muchísimas gracias y hasta la próxima.